El día de hoy corresponde trabajar el dominio 1, ¿no? Que es esta parte de los principios filosóficos y fundamentos, ¿no? De la ley, en este caso el artículo tercero y algunas leyes generales que se desprenden a partir de este artículo, ¿no? Y la reforma de este artículo. Que tomando como base la sesión anterior, donde revisamos temas de inclusión, equidad, vimos interculturalidad, multiculturalidad, atención en la diversidad, el término de excelencia, etcétera, ¿no? Son términos que en la reforma, ¿no? También los tenemos que identificar o identificar en dónde están plasmados, ¿no? A partir de esta reforma y por qué nos obliga a tener que trabajar en este nuevo esquema, ¿no? De excelencia, donde ellos agrupan pues todos los otros elementos o conceptos anteriores. Pero bueno, antes de iniciar, queremos empezar los trabajos del día de hoy con un pequeño quizzis, ¿no? Por ahí ya les estuvimos compartiendo las 6 lecturas que correspondían a la antología que se diseñó, que se resumió, para que ustedes tuvieran acceso a todos estos conceptos de esta bibliografía de una manera un poquito más digerible, ¿no? Y que también no lo quisimos poner toda la antología por motivos de que pues se fueran a cansar o que fueran a ver un documento demasiado extenso y que eso pues les limitara un poquito la forma o las ganas de estudiar. Entonces fuimos dosificándola, por ahí les estuvimos avisando cada que estaba apareciendo la lectura en la aplicación en la cual estamos llevando el seguimiento. Y bueno, en ese sentido, pues les queremos compartir un pequeño quizzis. Por ahí la maestra Bere ya les hizo favor y ya va a dirigir ahorita esta dinámica. Me hizo el favor de compartir, ya nos hizo el favor de poner la liga. Nada más den clic a la liga que está aquí en el chat de la sesión para que abran el quizzis. Y ahorita, no sé si lo va a hacer en vivo, maestra Bere, o va a ser Sí, en vivo lo manejamos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo ha estado maestra Silvia, Nayeli, Rosario, Tito, Yaretsi, Mayra, Aurora, Reina, Mari, Lupita, Alma? ¿Cómo están? Bien, bien. Verlas. Muy bien, también. Gracias, muy bien. Han de estar desveladas porque no prenden la cámara, con las lagañas han de estar todavía. O haciéndose la pinta con un whisky a un lado, así. Buenas tardes, muy bien. No es cierto, descansando ahorita otra vez de estar en las aulas, ¿no? Otra vez ahí, ahora me tocó a mí esa parte y pues sí, otra vez volver a como aclimatarse, ¿no? Agarrar condición. Pero bueno, entonces va a ser una actividad sincrónica, por ahí ya tienen acceso al quizzes, simplemente den clic al quizzes, ¿no? La maestra Bere va a llevar la dinámica, va a compartir la pantalla y la intención es recabar o rescatar un poquito esa información de las lecturas, ¿no? Con base a 5 reactivos nada más, ¿no? Tratando de recabar un poquito de información o saberes previos para el inicio de esta sesión. Entonces, pues adelante. Bien, maestras, pues ya están dentro del chat. Tengo nada más una persona dentro. Ok, hay que dar clic a la liga, se les va a abrir otra ventana y luego en esa otra ventana hay que poner su nombre y luego aparece un botón que dice empezar y le dan clic en empezar. Las preguntas van a empezar a salir. Ya tengo a 4 gentes. En el momento que la maestra dé clic en iniciar van a empezar a salir las preguntas, ¿sale? Se supone que estamos conectados 14. Me encantaría que por lo menos estuviéramos 10 gentes dentro, ¿va? Ahí van. 6, ahí va. Traen lento el internet. Sí, esperemos que sea eso. Muy bien, maestra. Lo vuelvo a enviar, no se preocupe. Bienvenida.
Una más iniciamos. Que sean los 10. Excelente, listo. Va, 5, 4, 3, 2, 1. Adelante, vamos. Y nos dice. Tienes por ahí la pregunta en tu dispositivo. La primera pregunta nos dice, la acción de la escuela en relación a la interculturalidad juega un papel fundamental. ¿Por qué juega este papel fundamental? 1, por la identificación de las manifestaciones culturales de la sociedad. 2, la erradicación del racismo y otras formas de exclusión social. 3, realizar una reformulación valórica de la comunidad. Esta acción de la escuela en relación a la interculturalidad. La 2, para que un docente lleve a cabo efectivamente la enseñanza con base en la interculturalidad en una institución educativa, principalmente es o son necesarios, 1, tener capacidades lingüísticas de las diferentes etnias que acuden a la escuela, tener conocimientos de la historia y la cultura de los diferentes grupos étnicos que son parte de la escuela. 3, trabajar los contenidos de la enseñanza intercultural integrados con las asignaturas del currículum habitual. Actualmente en nuestro país existe un sistema de educación intercultural bilingüe. El propósito fundamental de este sistema es 1, que los estudiantes usen, conserven las lenguas indígenas y además se expresen en español. Preparar a los estudiantes indígenas para desenvolverse en la sociedad actual y en la sociedad de origen. Que los estudiantes valoren y comprendan las culturas en las que se encuentran inmersos. ¿Cuál será el propósito? Vamos a la 4. Esta se refiere solo a la diversidad étnica existente en la sala de clases. ¿Cómo se le llama esta diversidad étnica que se da en las aulas? 5, viene un ejemplo. En la escuela primaria Mariano Otero, ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara, existe un 30% de matrícula de población indígena hablante de lengua náhuatl. La escuela no ofrece talleres ni contenidos relacionados a esta lengua. ¿Qué aspecto principalmente se está violentando? Nos vamos a la tabla para ver cómo vamos. Mayra, Nayeli, Silvia. Vamos, Patti, Alma, Lupita, Reina, Mariana, Elena. No se preocupe, maestra Lupita, a veces es por la cuestión de la internet. Igual nos esperamos un poquito, ¿sale? Si se llega a trabar.
Estas preguntas las teníamos en el simulador que nos acaba de compartir que nos compartió el maestro Flavio en la aplicación. Fíjense bien. Un minuto vamos a pensar como en las palabras claves que tenemos en estas preguntas, ¿les parece? Y el primero dice, la acción de la escuela, no la acción del docente, no la acción de los alumnos. La escuela, en relación a la interculturalidad, juega un papel fundamental. ¿Pero qué hace la escuela? ¿La escuela tiene nada más que identificar las manifestaciones culturales de la sociedad? Solo tiene que decir, tengo una sociedad así, es de esta y de esta forma, ya las identifiqué. ¿Ese será solo el papel de la escuela? ¿Será la única acción que realice? 2, la erradicación del racismo. Si yo, por ejemplo, tengo un alumno de alguna etnia y veo que lo están agrediendo por su forma de ser o por su forma de vestir, ¿será una acción de la escuela erradicar esa forma de exclusión social? 3, realizar una reformulación valórica de la comunidad. ¿Será responsabilidad de la escuela formar a todos los individuos en valorar a cada uno de ellos como ente único? Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Maestra Lupita. ¿Nos puede compartir qué puso usted en esta primera? ¿Cuál de las dos, Lupita? Yo acabo de entrar. Perdón. Adelante, la que guste. La que guste. Tenemos la pregunta en la pantalla. Y el link está en el chat por si gusta hacer este quizzes. Igual lo vuelvo a mandar por si no pude ingresar, se lo comparto. Y la idea es ir analizando estas 5 preguntas. De esta primera pregunta, tenemos 3 opciones de acción de la escuela. Pero de esas 3 opciones, ¿todas serán correctas? Hola, yo en el ejercicio la saqué mal, pero ya analizándola, ahorita contigo yo pondría 1 y 2. ¿Por qué el 1? La identificación de las manifestaciones culturales de la sociedad es algo muy vago, pero sí creo yo que sería una acción. Exacto, ahí acabas de decir una clave que tu mismo discurso tiene, es muy vago. Entonces, si es muy vago y la acción no es concreta para llevarse a cabo, entonces la 1 no es. Bueno, mira, es que yo dije la 2. La 2, porque la de toda la comunidad que implica 3 es demasiado. O sea, yo pretendo que los alumnos, pero ya que los papás de los alumnos, los hermanos de los alumnos, es pedir mucho. Por eso dije, pues solo la 2. Es pedir mucho, pero ¿sabe algo, maestra? Que precisamente ese es el deber ser de la escuela. Precisamente ahí radica el deber ser. Entonces sería 2 y 3. 2 y 3, efectivamente, porque es pensar desde este deber ser y no de lo que en la práctica hacemos. No de, no inventes cómo vamos a generar una comunidad de aprendizaje que sea intercultural. Pues sí, la tienes que generar, tienes que involucrar a los padres, tienes que involucrar a los vecinos, tienes que involucrar a los alumnos, a los maestros. Efectivamente, tienes que hacer esa reformulación valórica de la comunidad. Aquí una cosa que yo quiero abonar es, ya lo habíamos platicado, cuando ustedes vayan a responder sus reactivos, hay que identificar en la base las palabras claves también, ¿no? Entonces, palabras clave aquí son acción y una muy importante es interculturalidad.
si tenemos claro cuál es el concepto, ¿no? Y que lo vimos la semana pasada, ¿no? ¿Qué es la interculturalidad? Donde dice que esta parte donde integra, ¿no? A todas las etnias, ¿no? Entonces, ahí estoy hablando, ya de por sí, si tengo ya claro ese concepto, la primera queda fuera, ¿no? De identificar el concepto, la primera queda fuera. Entonces, la 2 se relaciona con el concepto, ¿no? Y la número 3. Entonces, hay que también identificar en la base del reactivo esas palabras, ¿no? Claves para partir de ahí, del concepto, ¿no? A poder determinar cuál podría ser la correcta o cuál no tiene nada que ver, y también es otra forma de poder identificar las respuestas que son correctas. Además, una clave de este tipo de preguntas es que el decirte todas las anteriores casi siempre es el distractor, porque jamás es la respuesta, es la realidad. Muy pocas veces se utiliza, es esporádico en las ocasiones en las que vas a encontrar que son todas las anteriores, ¿ok? Más bien viene un proceso de combinación de reactivos. Las respuestas. Viene en la segunda. Vemos la base y dice, para que un docente, ahora nos vamos a enfocar solo en el docente, lleve a cabo efectivamente la enseñanza con base en la interculturalidad en una institución educativa, principalmente es necesario, ¿qué es lo que tiene que tener el docente para tener una enseñanza intercultural? 1. Tener la capacidad lingüística de las diferentes etnias que acuden a la escuela. Tener conocimientos de la historia y la cultura de los diferentes grupos étnicos que son parte de la escuela. O trabajar los contenidos de la enseñanza intercultural integrados con las asignaturas del currículum habitual. ¿Cuál debería deber ser del docente? Por ejemplo, voy a ponerme en este punto. ¿El docente tiene que dominar todas las lenguas? Que sería la primera, esta capacidad lingüística. El docente va a tener la capacidad lingüística de dominar el náhuatl, el maya, el otomí. No. No. A veces nos cuesta trabajo dominar el inglés o el francés, que son a lo mejor los que pudiéramos utilizar de manera internacional. Estas lenguas indígenas sí son importantes, sí son necesarias, pero la realidad es que muy pocas personas se interesan en desarrollar esta habilidad lingüística. Otro, tener conocimiento de la historia y la cultura de los diferentes grupos étnicos que son parte de la escuela. Será importante el conocer la cultura de los grupos indígenas, de mis alumnos. Si me está llegando un alumno náhuatl y quiero saber de él, ¿será importante? Sí, ahí sí es importante a lo mejor saber un poquito de la historia. Ok, ¿y está en este deber ser? ¿Lo podemos hacer? ¿Es algo viable y posible? ¿Sí podemos investigar? ¿Sí podemos tener la historia? Sí, ¿no? Sí, tenemos sí, acceso a internet y sí podemos conocer esto, definitivamente. Va la 3. Trabajar los contenidos de la enseñanza intercultural integrados con la asignatura del currículum habitual. ¿Podré trabajar yo los contenidos que manejo de manera cotidiana, pero integrando los de la enseñanza intercultural? Sí. Sí. Entonces, mi respuesta, ¿cuál sería? 2 y 3. Se los dejo a consideración. Vámonos al tercero. Actualmente, en nuestro país existe un sistema de educación intercultural bilingüe.
el propósito fundamental de este sistema. ¿Qué es esto de educación intercultural bilingüe? Ya aquí nos está dando 3 palabras clave, ¿ok? Educación intercultural bilingüe. La 1 es que los estudiantes usen, conserven las lenguas indígenas y además se expresen en español. ¿Será un deber ser de esta educación intercultural bilingüe? Cuando hablamos de bilingüe es manejar 2 idiomas. En este caso es su lengua indígena y el español. Entonces, sí, los estudiantes tienen que usar y conservar esa esencia de su ser, ¿no? Porque es parte de ellos. En el 2, preparar a los estudiantes indígenas para desenvolverse en la sociedad actual. Y en una sociedad y en su sociedad de origen. O sea que los vamos a enseñar nada más para desenvolverse. Me voy a desenvolver. Y la 3, que los estudiantes valoren y comprendan las culturas en las que se encuentran inmersos. De los 3 que tenemos, ¿cuál es el más integrador? Porque obviamente tenemos un distractor. Si se fijan en esta pregunta, solamente nos dan opción 1, 2, 3 o todas. Pero si observamos las anteriores, pues hay una que ni al caso. Se descarta totalmente. Entonces, ¿cuál sí debería ser este deber ser? La 1. La 1, solamente los vamos a hacer que usen la lengua indígena. Dice que usen y conserven su lengua indígena, además de que se expresen en español. En español, ¿ok? Lo dejo a consideración, ¿sale? Okay. Está poniendo a pensar. Ah, bueno, vamos viendo. Recuerden que este es un proceso, no tiene caso, igual cuando la estuvieron respondiendo les salió las respuestas, pero el proceso ahorita no es darte la respuesta, sino ayudarte en el proceso de comprensión de las preguntas. ¿Por qué? Porque el día de mañana pueden ser esta o puede ser cualquier otra, y lo importante no es la pregunta, sino el proceso de reflexión y análisis que tengas en cada una de ellas, ¿va? Viene la que sigue, 4. La se refiere solo a la diversidad étnica existente en la sala de clases. Si hablamos de una diversidad étnica, ¿a qué nos referimos? Multiculturalidad, integración, equidad o interculturalidad. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos, por ejemplo, tenemos ahí en las respuestas 2 opciones que nada que ver, ¿cierto? Que es lo de la integración y lo de la equidad. Esas 2 respuestas no tienen nada que ver con la opción que de veras tiene que ser la respuesta. Pero ahora viene, entonces mi respuesta será multiculturalidad o interculturalidad. ¿Qué diferencia existe entre estos 2 conceptos? ¿Cuál de los 2 realmente nos habla de una diversidad étnica? Acuérdense que cuando hablamos de multiculturalidad se entendía como los pueblos indígenas tratados en sus espacios territoriales, sin revolverse, ¿no? Ya con eso les doy la pista. Ok. Y vamos al 5. En la escuela primaria Mariano Otero, ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara, existe un 30% de matrícula de población indígena hablante de lengua náhuatl. La escuela no ofrece talleres ni contenidos relacionados a esta lengua. ¿Qué aspecto principalmente se está violentando? ¿Una educación inclusiva? ¿Los están excluyendo? ¿Un enfoque intercultural bilingüe? ¿Una educación intercultural o la convivencia escolar?
Obviamente la convivencia escolar no tiene nada que ver en esta respuesta. Una pista, si leen la pregunta, se está refiriendo al lenguaje, ¿ok? Y entonces, si hablamos de hablantes de lengua náhuatl, ¿cuál será el aspecto que nos da la respuesta correcta? Y que les dije que era el hablar dos hace ratito. El intercultural bilingüe. Exacto. Bien, pues felicidades, maestro Flavio, todas tuyas. Micro. Su micro, maestro Flavio. Les digo que es muy importante toda esta parte y más este tema, este dominio 2 se convierte en un aspecto fundamental para lo que va a ser su instrumento de valoración. Recabando un poco de las experiencias de los compañeros que ya hicieron el examen de promoción vertical, ¿no? Que por ahí hay un chisme, ojo, ¿no? De pasillo, que se dice que UCICAM no tuvo el dinero suficiente para mandar a hacer diferentes reactivos, ¿no? O diferentes tipos de examen. Se dice entre los pasillos que va a ser un solo tipo de examen para todos. O sea, el mismo va a ser para vertical, el mismo para horizontal, para admisión, etcétera, ¿no? Que no les alcanzó la lana. Entonces, es un chisme y es algo así que nos comentaron, pero bueno. ¿Qué es lo que sucedió en el examen de promoción vertical? Más del 50 o casi el 60% de las preguntas iban enfocadas a este aspecto de inclusión e interculturalidad como tema central, ¿ok? Desde temas pues de acción como nosotros o estrategias para el logro de los aprendizajes, protocolos de acción, ¿no? En algunos casos, etcétera. Pero todos los casos que se planteaban ahí, en su gran mayoría, arriba del 50%, van con el tema de inclusión e interculturalidad. Y hasta cierto punto es entendible porque la ideología que trae, ¿no? Acuérdense que esto trabaja a través de políticas públicas y la política pública que trae el nuevo gobierno, pues es esta parte, ¿no? De yo con el pueblo, yo en la atención, en la inclusión. Entonces, pues eso lo trasladan también al tema educativo, ¿sale? Para que pongamos mucho énfasis en esos temas, pues en tenerlos muy bien presentes. El segundo lugar de cuestionamientos que se hicieron, se habló de acoso y abuso infantil, ¿no? Que son temas muy de moda, que han sido temas muy sonados y que en algún momento también debemos de considerar o tener en cuenta, pues cómo yo debo de reaccionar, ¿no? O cuáles son mis derechos y obligaciones y cómo yo debo en algún momento cumplir con ciertos protocolos para la atención, porque en el momento que yo me exima de seguir los protocolos adecuados, pues voy a caer en una responsabilidad, ¿ok? Entonces, eso de acuerdo a la función de cada uno de nosotros, ¿no? En la función del docente, en la función del directivo, en la función del ATP, en la función del supervisor, ¿sale? Entonces, ahí, ¿qué es lo que se revisó? El tema de los protocolos a seguir, ¿no? En esta parte de acoso y abuso infantil. La otra, en otro grado, ¿no? O en otra escala, o en el tercer punto de esta clasificación que hacen, ¿no? De preguntas, es el tema de las funciones de cada uno, ¿ok? Y en ese sentido va a ser importante que nos echemos un clavadito al manual de funciones, ¿ok? El manual de funciones del docente, el manual de funciones del directivo, etcétera. No hacen muchas preguntas, pero sí vienen algunas referente a eso, ¿no? Entonces, el cuarto punto, y muy poquito, se habló como temas normativos, ¿no? Fue como, ¿qué les digo? Un 5, un 10% cuando mucho de preguntas que se enfocaban en temas de normatividad. En un quinto lugar, y con un 5%, o sea que va disminuyendo pues esta parte de la insistencia, ¿no? En los reactivos,
Está el tema de los CETES, está el tema de los consejos de participación social, ¿sale? Y ya en un último, así como ya muy a la orilla, ¿no? Contenidos disciplinares, ¿sale? Estos vienen así como disfrazados también del tema de inclusión e interculturalidad, ¿no? Cómo yo, a partir de lo que conozco de contenidos disciplinares, cómo atiendo y cómo logro estos aprendizajes que me marca el contenido, ¿no? En esta parte de la inclusión y la equidad. Pero así, con preguntas concretas que refieran a temas de lenguaje y comunicación, en el caso de los compañeros de secundaria que dan clases de español, fueron como muy poquitas, ¿no? Muy poquitas en el tema de disciplinar. Y en el último de los casos, en el último lugar, aparece la nueva escuela mexicana. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, es importante que sepamos esto, porque esto nos va a dar como, es la tendencia, ¿no? Nos va a dar esta idea de en dónde podernos centrar más o enfocarnos más en temas de estudio. ¿Sale? Por eso empezamos con el dominio 2, porque es uno de los más importantes y de ahí se desprenden todas las demás situaciones, ¿no? Se relacionan. Entonces, eso como tip y como información que nos pasan algunos compañeros que ya lo trabajaron. Y bueno, los contenidos de la sesión del día de hoy van a ser los siguientes. Ya iniciamos con algunos reactivos que trabajamos ahorita acerca del dominio 2. Vamos a hablar sobre el artículo 3º y qué es conceptos o situaciones que yo tengo que tener, pero bien claras y bien dominadas como base para poder responder en algún momento alguna pregunta que me estén haciendo o el planteamiento de un caso que me hagan a la hora de presentar mi instrumento de valoración. La Ley General de Educación, la Ley General de Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras. Vamos a decirles qué artículo, qué fracción, qué inciso son los que hay que poner un acento ahí muy, muy importante, ¿no? Para el tema de estudio, ¿ok? Entonces, vamos a definir eso. Y asimismo, el tema de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sale? Son los temas que vamos a ver. Y con la misma dinámica que trabajamos la semana pasada, una vez que terminemos la presentación, mañana ustedes pueden consultar el webinar y a partir de mañana ustedes van a estar accediendo a una lectura por día, ¿no? ¿Sale? En la misma dinámica. Ahora bien, el propósito de esta sesión, pues, es que el participante aplique los principios y lineamientos que norman el sistema educativo mexicano, como ya decíamos, dominio número 1. Para poder entender esto de los principios filosóficos, primero hay que entender el orden jerárquico, jurídico, ¿no? De nuestra norma mexicana, ¿no? De cómo se establecen estas leyes, estas normas. Y lo podemos ver como una pirámide, ¿no? Donde nos vamos a ir de lo macro, lo meso a lo micro, ¿no? En este caso al revés, bueno, desde la punta de la pirámide, la parte intermedia y lo que sería la base. Que yo les pregunto en esta parte, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? ¿En dónde estamos todos nosotros? Ahí abajo, ¿no? Sosteniendo así todas las ocurrencias y todas las cosas que nos hacen y nos ponen ahí a trabajar a veces, ¿no? Pero bueno, es importante entender esta jerarquía porque debemos entender que todos los marcos jurídicos, ¿no? Hablando de sistemas educativos, primero parten de una norma internacional, ¿no? Aquí para que se pudiera entender, tendría que estar un círculo, aquí un círculo pues englobando todo o dentro de este círculo todo esto, donde aparecen las normas, ¿no? La UNESCO, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Ese sería nuestro principio y a partir de ahí los países y los sistemas educativos, bueno, empiezan a desglosarlo a través de este orden jerárquico, ¿no? Primero podemos encontrar el nivel fundamental o prioritario, donde está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece por ley que todos los mexicanos tenemos derecho a la educación, ¿no? Por el hecho de haber nacido aquí, por ser una persona, un ser humano nacido en México, pues tenemos derecho a la educación. Entonces, de ahí se desprende, ¿no? La Constitución Política.
Y de la constitución política se desprenden las leyes, ¿no? Las leyes secundarias se llaman, ¿no? En este caso, la Ley General de Educación y la Ley General del Sistema de la Carrera de los Maestros, ¿no? Esto nos dicta la forma en cómo nosotros tenemos que entender nuestros derechos y obligaciones, ¿sale? A nivel macro. Luego, de ahí, en la segunda parte de la pirámide, podemos encontrar el nivel legal, ¿no? El nivel legal donde estas leyes las establece tanto la Ley de Educación en Jalisco, ¿no? Como por leyes estatales y leyes municipales. ¿Y quién las aplica? Bueno, pues el mismo Estado, ¿no? Y por último está la base, ¿no? El nivel base, donde se presentan las normas jurídicas individualizadas. Y aquí les hago una pregunta, ¿no? Nosotros somos la base, ya dijimos. Pero bueno, en este sentido, como la base que somos, ¿cuáles serían estas normas jurídicas que tenemos que nosotros considerar o en las cuales nosotros nos tenemos que regir para llevar una función o llevar nuestra función docente dentro de una institución educativa? ¿Cuáles serían estas normas? ¿O cómo se ven plasmadas? ¿A través de qué se ven plasmadas en el papel? Por ejemplo, así como tenemos derechos, recuerdan que tenemos los días económicos, tenemos la cuestión de préstamo, también tenemos obligaciones. Pues estas normas jurídicas influyen directamente tanto en los derechos como en las obligaciones que adquirimos como servidores públicos, o en este caso como docentes. En el caso de las instituciones educativas, maestras, pues son nuestros acuerdos. Acuerdos del Consejo Técnico, acuerdo del CEPS. ¿Sí me explico? O sea, todos esos acuerdos que nos llegan para desarrollar nuestra función, pues son esas normas jurídicas, ¿no? Que nos dictaminan o nos dicen cómo nos debemos de comportar y qué es lo que debemos hacer, ¿no? Hablando de temas de derechos y obligaciones como tal, dentro de una institución educativa y desde nuestra función docente, ¿sale? Entonces, acuérdense, nivel base van a estar todos los acuerdos, ¿no? El acuerdo 500 y cacho, el 900, ¿no? Todos esos acuerdos ahí están, en esta base. Y que somos los que ejecutamos a través de estos acuerdos, somos nosotros los que ejecutamos. En un nivel hacia arriba está la Ley General de Educación Estatal de Jalisco. Y en un nivel hacia arriba, que es el rector de donde se desprenden todas estas leyes y estos acuerdos, pues está la Ley General del Sistema de las Carreras de los Maestros, la Ley General de Educación y como eje rector o eje principal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través del artículo 3º, ¿sale? Entonces es importante entender esta parte jerárquica, esta parte jurídica en el orden mexicano. Pero bueno, ¿qué nos dice el artículo 3º? Dice, toda persona tiene derecho a la educación, corresponde al Estado la rectoría de la educación impartida por además de obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, ¿sale? Entonces aquí aparecen los términos de obligatoria. Y aquí yo les preguntaría, por ejemplo, el ser obligatoria, el ser universal, ¿a qué refiere? O sea, el hecho que sea universal la educación, ¿a qué refiere? Refiere a que yo debo darle la atención a cualquiera que lo solicite, ¿no? Y sin importarme si pertenece a un grupo específico, ¿sí me explico? Aquí entran temas de interculturalidad, de multiculturalidad, de excelencia y sobre todo de dar una atención atender en la diversidad, ¿no? A eso refiere este tema de ser universal. Dice la maestra Alma, dice obligatoria, universal, inclusiva, pública y gratuita. Eso viene en el otro, ¿no?
que es un derecho. Recuérdenlo así, Obunim Pugrala, ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. Ajá. Cuando lo recuerdas como el Obunim Pugrala, pues es mucho más fácil recordar esta responsabilidad que tienes en el proceso educativo y cómo debe ser la educación. Así es. Y bueno, cuando nos referimos al término de obligatoria, ¿no? ¿Para quién es este término de obligatoria? ¿A quién refiere? ¿Para quién es obligatoria? Obvio que, bueno, para los estudiantes, ¿no? Pero ¿a quién va encaminada esta parte de esta palabra obligatoria? Pues yo entiendo que para el Estado, ¿no? Ajá, bueno, ajá. Pero va más encaminada al padre de familia, a la obligación en algún momento que tiene el padre de familia, los padres de familia, de poder enviar a sus hijos, ¿no? A poder, a la escuela para acceder al tema de la educación, ¿no? Es como una parte, ¿no? Y sí, en algún momento quien la ejerce es el Estado, ¿no? A partir de la normativa federal, las adaptaciones estatales, y el Estado es el que en algún momento la imparte, ¿no? Como todas las adecuaciones que se han hecho aquí en nuestro estado, ¿verdad? En nuestra hermana República de Jalisco, donde, si ustedes saben bien, pues por ejemplo, hay un consejo técnico escolar, pero nosotros hacemos uno que se llama Recrea, ¿no? Entonces, bueno, hay esa posibilidad de hacerlo, pero el tema de obligatoriedad es importante identificarlo con que el tema de obligatorio tiene que ver, va muy enfocado al tema del padre de familia, ¿no? La obligación que tiene el padre de familia de enviar a los hijos a la escuela. ¿Vale? Bueno, el siguiente inciso dice, el Estado prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia, participación en los servicios educativos. Y estos dos renglones tienen mucho que ver con el CETE que acaba de pasar, ¿cierto? ¿Sí? De aquí se desprende ese último CETE. ¿En qué nos enfocamos en ese último CETE? En organizar estrategias, ¿para qué? Para esos que no contactamos, ¿qué? ¿Dale? Sí, la evaluación. Pero antes de la evaluación, bueno, la evaluación es lo bonito, ¿no? Ay, que vamos a evaluar así estrategias, pero en sí, lo que estamos garantizando con esas estrategias es la permanencia, ¿no? Que sigan los que no, ajá. Exactamente, no me importa que lo hagas así con colores, hazlo, nada más para tenerlo, ¿no? Y ven, porque no quiero que te quedes sin escuela, no quiero garantizar que vas a seguir estudiando, ¿sale? Entonces, el Estado prevé y tiene que tener las condiciones para que esto se dé, ¿no? Y, bueno, la forma de organizarse, etcétera, y de ejecutar todas estas estrategias, ¿no? Entonces, la permanencia es una parte importante en esta modificación que hacen al artículo 3º en esta nueva reforma, ¿no? Y bueno, el siguiente punto dice, las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Y esa es la parte bonita de la historia, ¿no? Donde dice, somos agentes, ¿no? Y nos tratan con esa palabra así muy folclórica, donde nos tratan de ensalzar, de decir, no, es que tú puedes y tú eres el factor de cambio, ¿sale? Pero sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que en la ley de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿sí? Hay situaciones que si no las conozco, ¿no? Van en contra mía y entonces ya no soy un agente, ¿no? Ya me convierto en un ¿qué? En un acosador, etcétera, ¿no? Ya me convierto en una persona no grata en ese momento para bueno, llevar a cabo la función educativa, ¿sale? Entonces, a veces las leyes también tienen estas dualidades, ¿no? Por eso decíamos de derechos y obligaciones. En este artículo 3º me tratas muy bien, me dices que soy de lo mejor, pero hay otras, ¿no? Que en algún momento, si no las conozco y si no sé proceder, me voy a meter en un problema, ¿no? Y voy a tener ciertas responsabilidades, ¿no? Por esos actos que yo pueda en algún momento hacer, a lo mejor sin dolo o mucho menos, pero por desconocimiento de los protocolos o de las formas de actuar dentro de un plantel educativo, ¿sale? Importante.
Y por último, en el artículo 3º, que estos son los puntos que se deberían como ustedes grabar muy bien, ¿no? Son los puntos principales de lo que habla el artículo 3º en general. Por último, dice, la ley establece las disposiciones del sistema de la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docente, directivo o de supervisión. ¿Ok? Lo que antes era el SPD, Servicio Profesional Docente, ahora se convierte en el sistema para las carreras, la carrera de las maestras y los maestros en la función docente, ¿no? Y en las diferentes funciones. Estos puntos que están aquí señalados en estas láminas maestras son las modificaciones al artículo 3º, ¿no? Es lo que ustedes se lo deben de saber de pe a pa, ¿no? Como si fuera el Padre Nuestro, ¿no? Hablando del artículo 3º. Muy bien. Ahora, dice, en la fracción 1 del artículo 3º, ¿no? Y vayan tomando nota de esto porque es lo que habría que identificar para su tema de estudio. Hablando del artículo 3º, dice, garantizada, la fracción 1 dice, garantizada por el artículo 24, garantiza la libertad de creencias de dicha educación, donde dicha educación será laica. Cuando ustedes les preguntan que la educación es laica y gratuita, ¿ustedes qué responden? El artículo 3º dice que la educación es laica y gratuita, pero no está ahí fundamentado la laicidad de la educación. Está fundamentado en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sale? Entonces, hay que tener este referente, hay que checar ese artículo para saber qué dice sobre el tema de la educación laica, ¿no? Y las creencias, para tenerlo presente también, ¿sale? Porque esto nos va a dar la pauta de poder atender en la diversidad, ¿no? A través de la interculturalidad, en la equidad, etcétera. Dice, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, ¿vale? Muy bien. En la fracción 2 dice, el criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Entonces, tenemos que ser democráticos, la educación debe ser a nivel nacional, debe contribuir a la mejora de la convivencia humana, ser equitativos, ser inclusivos, ser inculturales, y así los desglosa, ¿eh? Y atención, son de las fracciones en las que hay que revisar y como que tenerlas así, palomita, y subrayen en su material de estudio para que casi se las tengan que aprender, ¿no? Será inclusivo, será intercultural, será integral. El ser equitativo, ser inclusivo, intercultural, integral, ¿qué me va a dar como consecuencia? Pues que la educación sea ¿de qué? De excelencia, ¿no? Atender en la diversidad, con un enfoque multicultural, ¿no? Etcétera. Luego dice, toda la educación que el Estado impartirá será gratuita y toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, ¿vale? Que esto muy poco aplica, ¿no? Y lo pudimos ver que no aplica en una realidad porque pues ya vimos qué nos pasó con todo este año que estuvimos, ¿no? Entonces, pero bueno, lo consideran y bueno, es su intención llegar a hacer esto, ¿sale? Bien, ¿dudas respecto a lo que tenemos que considerar del artículo 3º? ¿No? Las modificaciones, así de manera general, del artículo 3º, ¿sale? Las fracciones específicas donde nosotros tenemos que poner atención, donde vienen insertados estos temas que vimos en el dominio número 2. Y ya en las lecturas, pues ustedes van a ampliar un poquito más, ¿no? Respecto a las demás fracciones o incisos donde habrá que poner hincapié, ¿sale? Bueno, ya vimos el artículo 3º. Siguiendo con esa escala, ¿no? De orden jerárquico, ¿qué sigue? De ahí se desprende ¿qué? La Ley General de Educación, ¿sale? Entonces, en esta tablita ustedes lo que hicimos es hacerles una relación de dónde marca el artículo 3º y la relación o dónde se da esta relación, en qué título, en qué capítulo y en qué artículo de la Ley General de Educación, ¿sale? Entonces, una técnica de estudio, bueno, a mí yo la verdad cuando estudio yo, me gusta imprimir los documentos porque como que hacerlo de manera digital me cuesta algo de trabajo. Entonces, yo imprimo documentos y me gusta rayar, ¿no? Subrayar y poner notas, etcétera. Entonces, una estrategia podría ser
que ustedes identifiquen, por ejemplo, la ley general con un color verde, ¿no? O sea, todo lo que yo subraye en el artículo 3º tiene relación con color verde, tiene relación con todo lo que es la Ley General de Educación. ¿Sale? Entonces ahí estás matando dos pájaros de un tiro. El tema del artículo con la relación con la Ley General. Entonces eso es una técnica que les podría ayudar bastante para poder hacer estas relaciones entre las diferentes leyes, ¿no? Y lo importante de cada una de ellas y en dónde se relaciona. Lo mismo para la ley general de la ley, ¿no? De la ley de los niños, las niñas y las adolescentes. Lo mismo para la ley de la carrera de los maestros y las maestras, ¿no? Con otro color, naranja, etcétera. Pueden jugar con eso y creo que les ayudaría en algún momento como un tip para seguir estudiando. Ok, entonces, en el artículo 3º, cuando habla del derecho a educación, en la ley general lo vamos a encontrar en el título 1, capítulo 1, artículo 1, y en el capítulo 2, artículo 5, ¿sale? En esos espacios vamos a encontrar y vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el derecho que tenemos a la educación, ¿vale? En la Ley General de Educación. Cuando hablamos de obligatoriedad en el artículo 3º, que será universal, que será inclusiva, que será pública, gratuita y laica, lo vamos a encontrar, lo vamos a relacionar con la Ley General en el título 1, capítulo 2, artículo 7. ¿Sale? Ahí nos va a hablar sobre el tema de universal, inclusiva, etc. Cuando hablamos cuando decimos cuáles son los criterios de la educación, entonces nos vamos a referir a la ley o vamos a relacionarlo con la Ley General de Educación en el título 2 del capítulo 3 del artículo 16. ¿Sale? Esos son donde hay que poner la palomita para poder hacer nuestra dinámica de estudio o ir haciendo nuestras notas respecto o nuestro resumen respecto a esto, ¿no? Lo que hicimos nosotros es darles como todo lo que es lo más importante o la base en un momento que es lo que les podrían preguntar en el examen, ¿no? De ahí en fuera, todo lo demás, pues podría ser en algún momento como una especie de paja, ¿no? O sea, como que sería más información. Pero si nos abocamos a estos elementos en específico, pues bueno, tenemos una muy buena base para poder responder los planteamientos, acuérdense, los planteamientos que nos hacen o los casos que nos hacen a la hora que vamos a responder nuestro instrumento de evaluación. ¿Sale? Entonces debemos de saber muy bien o tener muy bien las definiciones para poder en algún momento discernir entre lo que me están preguntando y lo que serían las respuestas. Y bueno, dentro de la misma ley de educación hay que revisar el artículo 1, todos estos temas, que es del derecho a la educación, el número 2, que habla de la nueva escuela mexicana, el número 3, sobre el sistema educativo nacional, el título 4 de la revalorización de las maestras y los maestros, que bueno, esta todavía no llega. El 6º de la mejora continua de la educación. El 7º del federalismo educativo. El 10º de la validez de estudio y certificación de conocimientos, ¿ok? Y el 11º de la educación impartida por particulares, en el caso que aplique, ¿ok? En el caso que aplique. Entonces, estos son los títulos también que hay que tener muy en cuenta dentro de la Ley General de Educación, ¿no? Y meternos a estudiarlos muy, muy bien, ¿no? ¿Qué es el derecho a la educación? ¿Qué es la nueva escuela mexicana? ¿No? O cómo lo plantea a partir de la nueva Ley General de Educación, la nueva escuela mexicana, el sistema educativo nacional, que esto es normativa. Acuérdense, dentro del tema o de las preguntas que nos van a hacer, el tema normativo pues está como en un tercer lugar, pero sí viene, ¿no? Algo viene de ahí, entonces hay que considerarlo. Bien. Entonces, eso en cuanto a la Ley General de Educación. En cuanto a la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros, las Maestras y los Maestros, ¿ok? Hay que entender que la ley o el documento está organizado por títulos, secciones, capítulos y artículos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Del título 1, de la revalorización de las maestras y maestros, capítulo único, las disposiciones generales. ¿Ok? El título 2,
que habla del sistema para la carrera de los maestros y las maestras y los maestros, el capítulo 1 que habla de los objetivos, el capítulo 2 que habla de los principios para la carrera de los maestros y los maestros, el capítulo 3 de los ámbitos de competencia, ¿vale? Y el título 3 de la famosa UCICAM que nos ha quitado a muchos, bueno, ha quitado a muchos maestros del camino, es el título 3, habla precisamente de la instauración de esta unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Es un capítulo único donde dice la naturaleza, el funcionamiento y atribuciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Entonces, aquí es donde nos dice y vamos a entender el por qué me están rechazando, ¿no? Y está muy sencillo, porque simple y sencillamente está estipulado en este título que en el momento que yo firmo la carta de aceptación estoy tomando, ¿no? O estoy aceptando todo, ¿no? Toda la forma de organización, de convocatorias, de procedimientos, etcétera, que en algún momento esta unidad para la que fue creada, ¿no? Disponga. Entonces, pues como les digo, la ley es cuestión de interpretación, ¿no? Que son interpretaciones y hay unos que juegan a favor y otros que para otros juega en contra. Entonces, estos son los temas más importantes que hay que revisar de la Ley General del Sistema para las Carreras de las Maestras y los Maestros y que más adelante se las voy a poner también como bibliografía en la aplicación para que ustedes accedan a esos documentos, ¿sale? Puede ser mucha información y a lo mejor, ay, es que son muchos contenidos, ok, pero acuérdense, vamos a ir poco a poquito. Las antologías que nosotros les vamos a compartir, viene todo esto ya un resumen, ¿no? Un resumen de todos los documentos, pero si alguien más se quiere remitir al documento, bueno, lo puede hacer sin ningún problema, ¿no? Al cabo, les decía, tenemos todavía mucho tiempo. Por ahí me comentaban también en el grupo, oiga maestro, es que no he tenido mucha chance porque como que se sintieron presionadas, porque les puse las lecturas y luego les lanzo el simulador y luego algunas no tuvieron tiempo de leer todas las lecturas y dijeron, maestro, es que no se presionen por eso, ¿no? Es simplemente poder llevar como una estrategia, habrá quien sí tenga la oportunidad de hacerlo, habrá quien no por sus tiempos, pero ahí está la información, ¿no? En el momento que ustedes tengan, nomás organicen sus tiempos para el estudio, ¿no? Dominio 2. Me tomo las lecturas y respondo el simulador. ¿Sale? Recuerden, tenemos, ahorita por ejemplo, el ejercicio que hizo la maestra Bere, veía que era como entre un 50% de respuestas correctas, a veces hasta menos, un 30%. Recuerden que nada más tenemos un 15% de error, ¿no? Para poder estar en condiciones de poder competir fuerte por estar en esa famosa lista de prelación para poder acceder al incentivo, ¿no? Entonces, porque vienen otros factores, pero si hago un muy buen examen, tengo muchas posibilidades. Entonces, vamos pensando en eso. Vayan pensando en estudiar y que cuando se sienten a hacer el reactivo tengan todo el tiempo de leerlo adecuadamente, ¿no? Reflexionar al respecto, tomando en cuenta los tips que se les ha compartido, ¿no? Y pensando en que debo fallar menos del 15%, máximo el 15%, ¿no? Van a ser, recuerden que el instrumento va a constar de 100 preguntas, el instrumento, y los dominios, nosotros estamos trabajando como fracciones de 20 preguntas cada dominio, ¿no? El examen va a hablar de todos los dominios, entonces traten de por cada uno de los simuladores por dominio, tratar de fallar 2 o 3 preguntas máximo, ¿sale? Es el margen de error. Entonces vamos a una pregunta sobre eso. Sí. ¿Cómo se puede utilizar los simuladores? Por ejemplo, a mí me gusta estudiar casi acercándose la fecha del examen porque la verdad se me olvida mucho, soy bien cabezona para estudiar. Pero pudiera ser como el simulador ahorita antes de estudiar y luego ya después de estudiar y acercándose la fecha y así. O sea, ¿puedo estarlo utilizando varias veces? ¿O solo se guarda y ya no lo puedo volver a usar? No, sí, lo puedes repetir cuantas veces sea. Lo puedes repetir cuantas veces sea. Lo que queremos hacer es cuando terminemos esta fase, ¿no? De ver todos los dominios, acuérdense que todavía tenemos otro mes. Entonces, ese otro mes es seguirnos entrenando, ¿no? De repente les lanzamos, les podemos avisar
no sé, una semana de anticipación, que tal día habrá un ejercicio y nos podemos reunir o lo podemos responder en colaborativo o hacemos la dinámica de un quizzes, ¿no? Y lo podemos responder de esa forma, ¿no? Ya buscaremos la dinámica más conveniente para poder trabajarlo. Pero sin duda tendríamos que seguir entrenando, y eso nos va a dar la oportunidad de llegar más confiados al examen, porque va a ser en línea, porque vas a estar tú solo respondiendo el examen, ¿no? Entonces, pues esto nos va a ayudar mucho a poder presentarlo de la manera más conveniente, ¿no? Y que ustedes también pues tengan esa solvencia y esa confianza de poderlo responder, ¿no? Pero bueno. Además, maestra Silvia, no te preocupes, la dinámica de trabajo, como lo mencionaba el maestro Flavio, es en estas 6 semanas, trabajando cada semana un dominio y un simulador. Un dominio y un simulador por semana. Entonces, al final lo que vamos a hacer es aprender estrategias para responder los simuladores y hacer un simulador con cada uno de los dominios que vimos anteriormente. Sí. No se trata de que solamente el dominio 1 lo vimos la semana pasada y ya no se retoma, sino que al final lo vamos a volver a retomar. No, pueden ser las mismas si lo quieren tomar como práctica, pueden ser diferentes pero de ese dominio. La idea es identificar en casos prácticos, que es en realidad lo que nos van a preguntar, en la práctica, cómo lo aplicas o cómo lo llevas a cabo este deber ser. Así es. Y cuando terminemos, acuérdense que ya el UCICAM sacó un simulador como muy parecido a lo que nos vamos a enfrentar en ese programa que están aplicando todos los demás compañeros del examen. Entonces, cuando terminemos esto, vamos a hacer un ejercicio para presentar ese examen, ¿no? Ese simulador, para que ustedes también sepan cómo entrar, porque les piden usuario, contraseña, un número de folio, o sea, que todas esas partes las vayan dominando para que el día del examen pues tengamos los menos problemas o sí, tanto técnicos como de conocimientos o sobre uso de la plataforma, ¿sale? Entonces, como les digo, hay mucho tiempo, así que no se me estresen, tranquilas, vamos poco a poco, ¿no? Y creo que vamos avanzando a buen ritmo. Entonces, continuando con esto, dentro de la misma ley, estábamos abordando la ley general para la carrera de las maestras y los maestros, el sistema general, el título cuarto, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la admisión y promoción, ¿sale? ¿Qué es lo que hay que ver ahí? El capítulo 1 de disposiciones comunes aplicables, o sea, cómo es el proceso, ¿no? De admisión, promoción, educación básica y media superior. El artículo 36 sobre los procesos de admisión, promoción ¿qué era ahí, maestra? ¿Ve? Contemplarán los procesos de admisión y promoción que contemplarán los cambios de adquisición. El capítulo 2 de la admisión y promoción en educación básica, sección primera de la administración de la admisión en educación básica. El artículo 39, fracción 15, donde habla sobre esta parte de fortalecer las capacidades, conocimientos, competencias del personal de nuevo ingreso, y aquí voy a hacer una acotación en esto, al servicio público educativo, dice, las autoridades educativas de las entidades federativas realizarán una valoración de reconocimiento diagnóstico en los términos que señale la ley al término de su primer ciclo escolar. Aquí fíjense, son de las cosas que se contraponen con la misma ley, ¿no? Porque esto no sucedió el año pasado porque no hubo examen, ¿sale? No hubo un diagnóstico para entonces sí poder definir si te puedo para poderte dar la alta, ¿no? Porque el 39 se relaciona con el 40, fíjense bien. Y el 40 dice, la admisión a una plaza docente vacante definitiva, derivado del proceso de selección previsto en la ley, que no hubo el año pasado, dará lugar a un nombramiento definitivo después de haber presentado el servicio 6 meses con un día. ¿Sí? Si nota desfavorable en su expediente, ¿no? Fundada y motivada. Entonces, ¿qué hicieron?
Fíjense bien, entonces, ¿cómo la interpretación o el manejo de las leyes, pues las acomodan, ¿no? Y buscan las formas para no verse perjudicados. ¿Qué hicieron con esta parte de, por ejemplo, no hubo examen, entonces no hubo candidatos, ¿no? Y ya no hubo el proceso de diagnóstico para ver si eres candidato. Entonces, una vez que eres candidato, pues quedarte bajo esos 6 meses un día y poder tener la basificación. Como no hubo esto, ¿qué hicieron? ¿Cómo accedieron muchos maestros a las horas, a horas o plazas de preescolar primaria, en el caso de nosotros secundaria de horas, el año pasado? ¿Cuál fue como que el candado para decir que no estaban violentando este artículo? ¿En qué sentido o en qué, cuál es la palabra? ¿En qué modalidad nos entregaron esas horas? Para no generar ni la antigüedad que marca el 39, ¿ok? Ni el derecho a la plaza, ¿no? O sea, para no generar la antigüedad y el diagnóstico, puede ser el diagnóstico para ser candidato y después tener la antigüedad para generar la plaza. Solo les dieron como tipo interinatos, pero con Así es. contratos así muy cortitos y de hecho a muchos ni les han pagado. Es O sea, correcto. Entonces les dieron horas provisionales, ¿no? O plazas provisionales. Entonces de esa manera no inciden o no se ven afectados por lo que dice o más bien no adquieren, ¿no? Una obligación por no haber cumplido este artículo. Entonces, ¿qué dicen? No hay examen, se las doy temporales y que se vaya al proceso de admisión, ¿no? Como todos los demás. Y vuelves a otra vez, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa parte de la revalorización ¿no? de la carrera magisterial o de las maestras y los maestros? Pues ya no existió ahí. Ya también ahí ya pues, tronó esa parte, ¿no? Entonces, bueno, son de las situaciones que nosotros debemos de conocer y debemos saber cómo funciona esto, ¿no? Bien, el título cuarto también, hablando del mismo título, de la admisión y la promoción, pues también debemos de atender al artículo 42, que habla sobre la promoción a puestos con funciones de dirección y supervisión en la educación básica que imparta el Estado y sus organismos descentralizados. Se llevará a cabo mediante procesos anuales de selección. La fracción 3, para participar en el proceso de promoción, estará a lo siguiente: el personal que realice función docente con una experiencia mínima de 4 años con nombramiento definitivo podrá participar en el proceso de selección a la categoría inmediata superior. Y el personal directivo de supervisión que ejerza la función, cuente con una experiencia mínima de 5 años en la gestión directiva, podrá participar en el proceso de selección a la categoría inmediata superior del puesto que ostente, ¿no? Aquí muchas personas no se pudieron promover al siguiente nivel por no cumplir con esto, ¿no? pero ni siquiera están dejando participar a los que sí cumplimos con esto. Por ejemplo, en mi caso, que yo fui rechazada, ni siquiera me están dando la oportunidad de participar. Simplemente me dijeron que Así no es. por sus criterios peleles, que nada que ver, pero ni Sí. siquiera dejan participar. Yo es lo que alego, mínimo Así nos es. dejan participar y ya te ponen en tu listita y no alcanzaste, pues bueno, pero participaste. Y ahorita ni eso. En ese sentido, en el caso de Jalisco, les compartí por ahí, busquen el video, les compartí el video donde se supone que van a hacer esta aclaración, que les van a mandar un correo o les van a compartir un correo donde ustedes pueden mandar esta aclaración respecto a algún documento que hayan quedado fuera por algún documento que no hayan integrado, que se hayan equivocado, etcétera. Esperamos que lo cumplan, ¿no? Eso fue el viernes de la semana pasada. Eso fue el viernes de la semana pasada, ¿no? Hasta ahorita yo no he tenido noticia respecto a eso, ya pregunté, pero no han dado ningún otro aviso, ¿no? Hasta ahorita es lo que existe. Pero este artículo 42 es específico del director y de la supervisión, ¿no? Los 4 años en el servicio o los 5, según sea el caso, para acceder al nivel superior. Y el artículo... Maestro Flavio, ¿sí? antes de pasar a... Y bueno, considerando esto del proceso, es importante notificarles a las compañeras que quienes ya han ingresado a Proyecto Venus
y en él tienen ya activado sus documentos de aceptación para esta promoción horizontal, el proceso que continúa a realizar es que impriman estos documentos 2 veces. Viene como descarga de documentos, registro, promoción horizontal. Estos 2 documentos que van a encontrar, uno tiene que ver con la ficha de registro y otro con el comprobante de la sede de aplicación. Es importante recordarles que aunque la sede de aplicación te haya salido en otro municipio, no importa, porque en realidad la evaluación será en línea. Entonces, que bueno, esta situación también causaba cierta inquietud. Sí. Estos 2 documentos que les aparece para descargar en la plataforma, hay que imprimir 2 tantos junto con tu IFE y las 2 fotografías que nos pedían al principio. Se supone que te tiene que llegar una notificación al correo institucional donde te dicen que tienes que ir a la DERCE a validar estos documentos. Les comparto mi experiencia. A mí no me ha llegado ningún correo. A una colega sí le llegó y entonces ella fue el día de hoy. Entregó su documentación y todo y preguntó si yo podía ir a entregarla aunque no tenía la cita. Y afortunadamente le dijeron, sí, no importa que no tenga la cita, usted venga, entregue sus documentos y se los validamos. ¿Qué es en realidad que te validen? Pues lo único que haces es entregar un tanto de estos 2 juegos, IFE, pegan la fotografía y ponen el sello de la secretaría. Y ellos se quedan con uno. Sí, firma la persona que te está validando los 2 documentos, los 2 tantos. Tú te quedas con uno, ellos se quedan con otro. Entonces, esto es importante porque hay que escanear esos documentos y tenerlos listos para el momento de la aplicación de esta valoración de conocimientos. Perdón, es el pueblo de Jalisco, nada más. También maestra Lupita, en Monterrey, también para las gentes de Monterrey, hay que, lo primero es cerciorarnos, entrar a Venus y como dice la maestra, ahí dice documentos, de impresión de documentos, ¿no? Promoción horizontal y deben aparecer esos 2 documentos. Eso es lo primerito que hay que tener claro. Una vez que los tengan, los imprimen en 2 tantos y los tienen listos. Hay que firmar, ustedes también lo tienen que firmar, tener sus fotografías y tendrá que avisar la instancia estatal, en este caso el UCICAM estatal, el responsable o los responsables, los días, ¿no? Y la hora y el lugar en el cual tenemos que ir o tienen que ir para que les sellen y les firme el validador, porque esos documentos, uno se quedan ellos y otro nosotros. Y que nos van a pedir en algún momento que subirlos previo al examen de valoración, ¿ok? Creo que el aviso sale por ahí en junio, o más o menos, para los procesos estos de las fechas o las condiciones, cómo lo debes de subir, hay que estar al pendiente. Pero ahorita lo que sigue respecto al tema administrativo del proceso es eso, maestra Lupita, tener los documentos, ¿no? Los firma y esperar que les llegue, ya sea su correo, sí, tiene que llegar a su correo electrónico definitivamente, el aviso por parte de la instancia, ¿sale? Estatal. Y si no, comunicarse a la instancia estatal o mandar, creo que ahí en Monterrey, tienen ahí un WhatsApp, creo que de las personas y mandan ahí y les responden. Entonces, a lo mejor buscar el medio para preguntar esta información más certera respecto a las fechas, ¿no? Para que no se nos vaya a pasar. ¿Sabes? Yo acá pregunté, porque estaban diciendo que las que fuimos rechazadas también teníamos que ir a que nos sellen de rechazadas, y que le hable, le digo, tenemos que ir todavía, y ya me dijo, no, maestra, usted no, ¿cómo cree? Solo las aceptadas. Y ya investigué para una amiga que ahorita no puede ir, y le dije que hasta cuándo podía o si le iba a llegar el correo y así, y dijo que no, que tenía hasta el 11 de junio para llevar los papeles, y que no llevara los papeles, solo fotos. Que no llevara las fotos y que ella le iba a dar papeles.
y se los iba a sellar y todo. Pero entonces le voy a decir que se prevenga con sus 2 tantos de... Ustedes llévenselos. Más vale tenerlos y no ocuparlos que ocuparlos y no tenerlos. Ya vieron lo que pasó durante todo el proceso, que por un mínimo detalle, muchas personas, muchos compañeros se quedaron fuera, ¿no? Por la falta de un mínimo documento o un mínimo requisito. Entonces, mejor llévenlo, no está por demás. Porque hasta eso, en el caso de Monterrey, creo que están concentrando en un solo espacio, están organizando en un solo espacio y son unas solas personas las encargadas. Pero en el caso de nosotros en Jalisco, tenemos encargados en todas las delegaciones regionales que existen en el interior del estado, ¿no? Estas pequeñas secretarías que están distribuidas en el interior del estado, y cada pequeña secretaría tiene su criterio, así, ¿no? Entonces, para mejor no meternos en broncas, lo hacemos de esa manera, ¿sale? Maestro, disculpe, buenas tardes. Mire, lo que pasa es que en la ficha de registro, la aplicación, ahí menciona que a partir del día 17, yo ya la descargué, de hecho, del día 17, mire, déjenme leo, ¿dónde saca? La maestra Eve es de Monterrey. Sí. Dice, a partir del 17 de junio de 2021, el participante deberá ingresar a la plataforma electrónica de la unidad del sistema y viene el link. Para confirmar su día y horario de aplicación, adicionalmente se le proporcionará la modalidad de aplicación de los instrumentos de valoración, pero más no menciona de que hay que llevar documentos. Así es. Eso que dice usted, maestra Eve, es el aviso de parte de UCICAM para organizar la aplicación del instrumento. Ajá. ¿Sale? Y ahí debe de venir la especificación inclusive de cómo vas a tener que subir o vamos a tener que subir esos documentos, porque hay que subirlos para comprobar que efectivamente tienes el derecho al examen. Pero previo a eso, maestra Eve y maestras de Monterrey, maestra Lupita, hay que hacer esta validación de documentos en el UCICAM estatal, ¿sale? Ese documento tiene que ir firmado. Si se fijan, maestra Eve, cuando usted lo imprime, viene un espacio para firma y sello de la persona. Entonces, se tiene que hacer ese proceso, ¿sale? Entonces, yo les recomendaría que mandaran un mensajito ahí al UCICAM, no sé, pues si a través del WhatsApp le están respondiendo o por correo electrónico, preguntando cuál va a ser el proceso de validación de los documentos, y ya especifican cuáles, ¿no? En este caso, la ficha de examen, ¿no? Y la ficha de registro y la ficha de examen para el día del examen. Flavio, ¿me permitirías compartirles pantalla igual para que sí, lo vean y creo que pudiera quedar un poquito más claro dónde lo pueden encontrar? Ahí está. Gracias. Bueno, les comparto pantalla completa igual para que vean. Aquí en Proyecto Venus lo van a encontrar como descargar documentos, registro promoción horizontal. Le damos clic y automáticamente nos va a abrir una nueva pestaña donde te va a pedir nuevamente usuario y contraseña, que es tu CURP y tu contraseña, y después te aparecen estos 2 documentos. Estos 2 documentos son los que hay que imprimir y llevar a la DERCE o a UCICAM junto con con 2 IFES, pues, y 2 fotos. Esto porque al momento de que lo llevas, si podemos observar, ellos te pegan la foto y te la sellan. Y además, la persona que se supone es responsable de la mesa de registro te firma y tú firmas. Okay. Entonces se tiene que hacer este proceso, pues, porque obviamente antes de la valoración de conocimientos hay que enviar esta captura o este escaneo de estos 2 documentos, tanto el registro como la sede de valoración. Gracias, Flavio. Ok, gracias. Tu micro. Entonces, maestra Eve y maestra Lupita, hay que buscar la manera de contactar, ¿no? Si mañana pueden mandar un correo o hoy mismo pueden mandar un correo al terminar, tranquilas, para que les digan cómo va a ser este proceso
Y lo que va a pasar el 17 de junio, esa fecha es simplemente las indicaciones de UCICAM para los que vamos a presentar el examen, cómo va a estar la organización, ¿no? Los pasos y nada más, la fecha, etcétera. No hay una sede en específico, simplemente te van a dar una sede, te van a dar la liga para acceso y te van a dar los pasos para entrar a hacer el examen. Lo vas a tener lo vas a tener que hacer en tu casa, ¿no? O donde tú definas hacer el examen. Acuérdense que dura 3 horas y son 100 preguntas, ¿no? Y tenemos 3 horas para responderlas. ¿Sale? Va a estar algo que hay que tener cuidado es no dar como armas para que nos puedan descalificar. La cámara, ¿para qué es? Es precisamente para estar monitoreando un cierto número de movimientos extraños, ¿no? Es decir, si yo agacho la cabeza, si yo volteo, ¿no? Si volteo hacia otro lado, si me voy, etcétera. ¿Sale? Entonces, todos esos temas hay que considerarlos. Por ahí creo que también les compartí un video respecto a esas situaciones, pero bueno, lo abordamos, otra vez lo repasamos previo cuando se vaya a llegar el momento, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar, aquí está, ok, aquí está. Entonces, el artículo 42, ¿no? De la Ley General de las Maestras y Maestros, dice en su fracción 7, que es algo que hay que nosotros tenerlo muy claro y estudiarlo, habla sobre el sistema que permite apreciar, los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante para lograr el desarrollo máximo logro del aprendizaje de los educandos, habla sobre la antigüedad en el servicio, etcétera, ¿no? Como las condiciones que nosotros debemos de reunir en un momento para ser candidatos a un proceso, ya sea de promoción o ya sea horizontal o vertical, según sea el caso, ¿no? Entonces, aquí es donde en estos artículos, en estas fracciones, donde se sientan esas bases, ¿no? A partir de la ley, para poderlo llevar a cabo. ¿Sale? Y bueno, eso respecto a la ley de la carrera de las maestras y los maestros. Algo también, como decíamos, esta parte macro o internacional en la que se basan o se desprenden todas las leyes en los diferentes sistemas, en este caso el sistema educativo mexicano y de todos los sistemas educativos, bueno, en el caso de nosotros, pues se habla de una educación basada en los derechos humanos, ¿no? Este enfoque humanista que promueve la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, ¿de dónde se toma esto? Bueno, pues a partir de de lo que dice la UNESCO, que dice que el derecho a la educación es una clase para el ejercicio y disfrute de todos los demás. La educación favorece la adquisición de conocimientos, destrezas, habilidades para el desarrollo integral del ser humano, ¿vale? Y la UNESCO dice que para poder cumplir con estas condiciones mínimas, deben contener los sistemas educativos las siguientes características: disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y accesibilidad, ¿sale? Si lo vemos tratando de alinear lo que dice el artículo o los artículos de la reforma, ¿no? ¿Con qué creen ustedes a qué palabra refiere? Ahí abajito dice, ¿se fijan? Artículo 3, la educación debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita, laica y obligatoria. Esto es lo mismo que lo que dice la UNESCO, ¿no? Pero ¿cuáles son las palabras o cuáles son, por ejemplo, en el caso de la disponibilidad, en estas palabras que dice el artículo 3, ¿cuál sería, no? O ¿cuál es la que es como su símil? Inclusiva pudiera ser. Ajá. Ok. Sí, en parte, fíjense bien, el tema de inclusivo, ¿no? Es como si yo lo pusiera de manera horizontal y atravesara por todas las condiciones o las características que me marca la UNESCO, ¿no? Hay en algunos casos donde se ve, es más evidente, pero por todos pasa, ¿no? Pero básicamente el tema de disponibilidad tiene que ver con el tema universal, ¿no? Tiene que estar disponible,
debe tener acceso a todo mundo, no debo de negarle la educación absolutamente a nadie, ¿no? Debe estar aceptable, ¿no? Aceptable tiene que ver con que tenga las condiciones, el personal docente capacitado, etcétera, ¿no? Las instalaciones adecuadas, aceptable para poder llevar a cabo el logro de los aprendizajes o trabajar para el logro de los aprendizajes, ¿no? Adaptabilidad sí tiene que ver más con el tema de inclusión, ¿no? Y accesibilidad también con el tema de inclusivo. Entonces, debe estar disponible, aceptable, debe ser adaptable, debe estar accesible. Teniendo estas 4 condiciones mínimas, pues bueno, se dice, o de acuerdo a lo que dice la UNESCO, que el sistema educativo pues tiene condiciones para poder ser, ¿no? O para poder trabajar bajo este enfoque de derechos humanos, ¿no? De tratar a las personas como son, con dignidad, respetando sus culturas, respetando sus preferencias, ¿no? Y que esto no lo sesgue de poder tener el acceso y el derecho a la educación. Y bueno, dice abajo, dice, los estados deben respetar y procurar proteger, asegurar y garantizar el derecho a la educación. Y esto se fundamenta, esto que dice la UNESCO se fundamenta en el artículo 3º, donde dice que la educación debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita, laica y obligatoria. ¿Sale? Y bueno, el otro documento y último que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver con la Ley General de los Derechos de los Niños, las Niñas y las Adolescentes, y específicamente aquí les pusimos cuáles son los artículos y en los que hay que poner mucho cuidado y verlos muy bien. De aquí se desprenden, o se van a desprender los protocolos de acción, ¿sale? Para poder atender estos casos, es decir, se presenta un caso y cuál sería el protocolo que yo debo de seguir como maestro, ¿no? Y les pongo, por ejemplo, un caso. En el caso de que y esto tiene que ver también los protocolos de acción de acuerdo a la función que desempeño, ¿no? Yo tengo que reaccionar de una forma, pero el director debe también conocer la forma como debe proceder, el supervisor y así sucesivamente, ¿no? Pero les pongo un caso. En el caso, por ejemplo, tú como maestro te diste cuenta que un niño es abusado. El docente lo detecta, sigue el protocolo, informa de inmediato al director de la situación, ¿no? Y el director hace caso omiso, ¿no? Ya no da seguimiento al caso. En este caso, en esta situación, les pregunto, ¿sobre quién va a recaer la responsabilidad? Sobre el directivo, ¿no? Sobre el directivo, por no atender el protocolo adecuado, ¿no? O no dar seguimiento, o no dar aviso de lo que sucedió a la siguiente instancia, ¿no? O a las instancias que tuvieran que ver para resolver el problema. Entonces, eso lo maneja mucho, o se va a presentar mucho en el examen. Van a presentando este tipo de casos y cómo nosotros, a través del conocimiento de la norma y de los protocolos, pues tendríamos que responder a ello, ¿no? Como les decimos, esto es el deber ser. Yo le decía a la maestra Bere también, es el deber ser, y muchas veces pues esto no, realmente en la práctica pues en algunas ocasiones es totalmente diferente, ¿no? Las cosas como se dan. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que atender de la Ley General de los Derechos de los Niños, las Niñas y las Adolescentes? El capítulo 11º del derecho a la educación. El artículo 57 de esta ley dice que tiene derecho a una educación de calidad, que contribuye al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos, ¿no? Ya vimos esa parte de los derechos humanos y de igualdad sustantiva. Aquí, esta parte de igualdad aquí sí toma relevancia, porque decir igualdad es que tenga acceso a la educación, igual que el niño con una discapacidad, igual el niño con un tema que puede ser un tema de migrantes, ¿no? De grupo de migrantes, etcétera, ¿no? Aquí es igual. Tienen que acceder a estos espacios igual cualquier persona y tiene el mismo derecho. Dice, algunas de las obligaciones más importantes de todas las autoridades en México, ¿no? Artículo 58
Este artículo trata 10 fines de la educación, destacando entre ellos los siguientes: fomentar en los niños, las niñas y los adolescentes los valores fundamentales y el respeto a la dignidad propia, así como las diferencias culturales y opiniones diversas. ¿Sale? Interculturalidad. Apoyar a los niños, las niñas y los adolescentes que sean víctimas de maltrato y atención especial de quienes se encuentran en situaciones de riesgo. Prevenir el delito y las adicciones mediante el diseño y ejecución de programas. Promover la educación sexual integral. Promover el valor de la justicia, de la observación de la ley y de la igualdad de las personas. Ante esta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de manifestaciones, así como en conocimiento de los derechos humanos y el respeto de los mismos. ¿Sale? Y asimismo, el artículo 59, donde dice que las autoridades competentes propicien las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Vale? Y por último dice, todas las autoridades se coordinarán para diseñar estrategias, acciones, y hablo de todas las autoridades federales, estatales, municipales, y la estructura educativa, etcétera, ¿no? Son todas las autoridades, acciones, actividades en los siguientes temas: acoso y violencia, capacitación a servidores públicos, orientación y protección a niños, niñas y adolescentes, y además establecerán y aplicarán sanciones que correspondan a las personas responsables del centro de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan o propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar. Fíjense bien, fíjense que se fijan cómo aquí la ley ya nos está poniendo así como que ciertas condiciones, ¿no? Ya no somos los agentes, lo que les decía al principio cuando estábamos viendo el artículo 3, ¿no? Entonces, si no cumples con esto, mi chavo, ¿no? Así te va a ir, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esta parte y conocer sobre todo. La siguiente sesión vamos a hablar de los protocolos. Entonces, esto tiene mucha relación con esto que vamos a ver acá. Que bueno, que estamos viendo ahorita. Conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables. ¿Vale? Entonces, maestras y maestros, eso es lo que nos marca como puntos principales, fundamentales, bases, el dominio número 1 que habla sobre los principios filosóficos, ¿no? Y fundamentos normativos sobre en la función docente como tal, ¿no? O directiva o de supervisión, etc. Entonces, les voy a compartir la presentación ahí en su aplicación. Mañana les voy a compartir el video para que lo puedan ver. Y bueno, vamos a cerrar rápido nada más con unas preguntitas respecto a lo que vimos, ¿no? Y después lo vamos a retomar posteriormente en el simulador. Entonces, a partir de mañana empezamos a compartir también las lecturas correspondientes o los extractos o los resúmenes de las lecturas correspondientes a todos estos temas que vimos el día de hoy. Entonces, den clic por favor a la liga que puso ahí la maestra Bere para que ingresen nuevamente al Quizzes y vamos haciendo este pequeño ejercicio ya para podernos ir a descansar porque ya es inicio casi de semana y bueno, ya nos alargamos un poquito. Adelante. Son 5 preguntas nada más, al igual que la vez pasada, como iniciamos, pero ahora estas están relacionadas directamente con este dominio 1, que es el que trabajamos el día de hoy. Entonces, bueno, los espero, igual nos esperamos a que sean 10 personas las que ingresen por lo menos. Disculpa, me entré con la duda. ¿Hoy estamos viendo el dominio 1 o el 2? Es el dominio 1, exacto. Ah, ok. Ahí les habíamos comentado que íbamos a iniciar el dominio 2 porque se vuelve el eje transversal para los otros 3 dominios, que en todo se retoma. Y ahorita vimos ya el dominio 1, entonces con esto completamos esta primera parte de estudio.
Dominio 2 la semana pasada y dominio 1 esta semana. Vamos, no las veo entrar. Están cansadas. ¿O quieren que solamente las respondamos entre todos? Sin ingresar al juego, sino más bien analizando estas 5 preguntas entre todos. Porque dice ingreso, pero dice selecciona un tema y vienen 5. ¿Ahí vamos a ingresar o cómo? Dándole clic en la liga, nada más pone su nombre e ingresa. Sí, es que así lo hice, pero no me sale iniciar ni nada, solo me sale selecciona un tema y salen varios circulitos en la parte superior. Y viene día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. No sé si así le salga a las demás. Chicas, ¿cómo les aparece a ustedes? No, a mí me mandó inmediatamente al juego. A mí me parece que Eve ya está dentro. Digo, yo también veo quiénes están, pero es lo que me sale. Selecciona un tema, me dice. Ok, maestra, lo que pasa es que la maestra Bere, hasta que ella no le dé play, se nos van a empezar a habilitar las respuestas, pero ahí está bien. Pero no me aparece a mí nadie. Más bien creo que le dieron clic en el link anterior. Ya. Ok, ya ves. Ok, ya me salió. A ver. Sí, a ver, reenvío nuevamente el quiz de ahorita. Es este último que estoy mandando. Ahí el chat. Ay, ya no sé. Es el de 33, 30, 50. Porque creo que algunos estaban ingresando al otro. Al 89, 97, 65. Piden nada más ingresar al último. 33, 30, 50. Nosotros ya entramos, Bere. No sé por Dale qué. iniciar. Tú dale iniciar. Pero no me deja. A ver. Sí, aquí estamos tochos. Dame un minuto, déjame actualizarlo. No sé cambia. Ya me aparecieron. Listo. Play. Sí. Listo, ahí está. Ahora sí. Ahora sí, 5, arranca. 4, 3, 2, 1. Listos, vamos. Pregunta número 1. ¿Qué artículo garantiza que la educación sea laica? Por ahí. ¿Laica? Laica. ¿Se acuerdan que Flavio les hizo una notificación muy particular que decía, este artículo lo retoma, pero en realidad el artículo que lo garantiza es el 4. Hay un artículo que lo garantiza y hay otro que lo retoma. Maestra, a mí me apareció otra pregunta. A lo mejor entró al quiz anterior, bonita. Igual la invito a dar, ¿sí? A veces les aparecen de manera aleatoria. Estas 5 preguntas. Igual ahorita conforme las vayamos encontrando se van a dar cuenta de ello, ¿va? Bueno,
¿Nos queda claro ya esa pregunta? ¿Cuál pudiera ser? Recordando nada más esa parte que veíamos hace un momentito. Va la segunda. Señala la opción que presente medidas que garanticen la educación inclusiva en las instituciones educativas. ¿Cuál será esa opción o esa medida que va a garantizar la educación inclusiva? Una medida puede ser los alumnos con debilidad visual son sentados al frente, los chicos que presentan sordera reciben material especial. ¿Eso será una medida para garantizar la educación inclusiva? ¿Será una medida el que los alumnos aprenden lenguaje de señas en la clase de autonomía? A contraturno se ofrecen clases avanzadas y para aprender a tocar diversos instrumentos, además se solicita a la Secretaría libros en braille. ¿Será una medida que todos los alumnos con rezago tengan como tutor a un compañero que les apoye en sus dudas y que los tutores de los grupos lleven un seguimiento de los alumnos en riesgo de reprobar? ¿Será una medida que garantice la educación inclusiva, que en la escuela se busque tener siempre publicidad sobre los cursos de escritura braille y que el profesor de arte gestione la compra de instrumentos y que la escuela para padres se realice todos los viernes? ¿Cuál de estas 4 opciones será la medida que garantice esta educación inclusiva? Voy a la siguiente. En el siguiente planteamiento o supuesto, ¿qué preceptos, garantías o derechos de niñas, niños y adolescentes se está tomando en cuenta? Julio es un niño de 11 años. Sus padres se separaron y divorciaron hace 3 años. Y aunque él lleva viviendo con su madre desde entonces, ahora es más grande, ha pedido y expresado razones para mudarse y vivir con su padre. ¿A qué se estará refiriendo esto? ¿A no ser discriminado y a la identidad? ¿A la educación y al acceso de las TICs? ¿Al interés superior de la niñez y a expresar su opinión? ¿O a contar con un abogado y un traductor? Voy con la otra. ¿Cuál es el artículo de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que corresponde al siguiente fragmento? Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a su dignidad humana. Yo, por ejemplo, no me acuerdo haber retomado un número muy, muy grande, pero bueno, de los que vimos ahorita. Finalmente, vimos y estaba con viñetas 4 aspectos que son las características indispensables que se deben tener para una perspectiva de derechos humanos en la educación. ¿Cuáles son esas características? Una clave para poder recordar estas características es que 3 de sus palabras inician con la misma letra. Disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y accesibilidad, o universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Laica, gratuita, universal y obligatoria. Conocimientos, destrezas y habilidades.
Por ahí en la segunda tenemos alguna dificultad para responderla en la 2. De las personas, quien guste, ¿cuál es la opción, cuál es la medida que garantiza la educación inclusiva para ustedes de las que están puestas aquí? ¿Sabes qué pasó con esta pregunta? Digo, como que lo sacamos mal, que no estaban completas las respuestas. Bueno, o será que yo estoy en un celular, no venían completas, entonces no terminabas de leer el enunciado. Ok. Es la de todos los alumnos con rezago tienen como tutor a un compañero. Ok. Fíjense bien, medida que garantiza la educación inclusiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y volvemos a este deber ser. ¿Qué es lo que debe de hacer o de hacer la escuela para garantizar la educación inclusiva? ¿Pedirle a un alumno que se responsabilice de otro y de acompañarlo en su proceso? ¿Realmente de esa manera voy a garantizar esa educación inclusiva? Puede ser una estrategia, definitivamente es buena, pero no es una medida que garantice una educación inclusiva. Esta cuestión de los mentores o tutores es simplemente eso, una estrategia, pero no una medida. ¿Cuál será la medida de gestión? ¿Qué es lo que tiene que hacer la escuela? ¿Qué tiene que gestionar la escuela? ¿Qué tiene que ofrecer la escuela para garantizar esta educación inclusiva? Y viene aquí una cuestión y que es la clave de las respuestas. Por ejemplo, a lo mejor puede ser una buena opción el apoyar a los alumnos que tienen sordera con un material especial. Puede ser. Pero luego viene la contraparte que dice, pues pon a los que tienen debilidad visual adelante. ¿Eso me va a garantizar? ¿Es una medida para garantizar? No. Simplemente se vuelve nuevamente una estrategia, al igual que la respuesta anterior. Y luego, en la escuela se busca tener siempre publicidad para cursos de escritura braille. Realmente la escuela se va a encargar de hacer toda esta promoción de mercadotecnia para dar a conocer los cursos o para motivar a la gente a participar en estos cursos. No, tampoco es la función ni la medida para garantizar la educación inclusiva. Lo que en realidad va a ayudar a garantizar la educación inclusiva es solicitar a la secretaría los libros en braille. ¿Por qué? Porque ya teniendo el material, la estrategia viene después. Pero entonces la medida que garantiza la inclusión en primera instancia es esta gestión. El que los alumnos aprendan lenguaje de señas. El que en contraturno se ofrezcan clases avanzadas. Viene una parte de estrategias, pero también viene la parte de gestión. Por eso habla de medidas, que no nada más sea la estrategia, sino también la parte de gestión. ¿Ok? Las otras también estaban bien porque son estrategias, pero hay que combinarla para garantizar esta educación de inclusión. Luego en la siguiente nos dice del niño que los papás se separaron. ¿Qué es lo que tiene que hacer o cuál es el derecho que se está, cuál es la garantía o el derecho que se debe tomar en cuenta? El interés superior de la niñez y a expresar su opinión. Esta cuestión de las TICs es el distractor. El ser discriminado y a la identidad, no, porque en ningún momento nos está diciendo que le quitan el nombre o que lo excluyen, en ningún momento. A contar con el abogado y un traductor, ¿para qué quiere el abogado él? No necesita un abogado. Lo que necesita es expresar su opinión y darla a conocer.
En el cuarto, hablábamos de los artículos. Si se fijan en los artículos que vimos hace rato con Flavio, jamás tomamos un artículo 75. Todos fueron 50. Entonces, de aquí, yo vi en la presentación algún 57 bis. No, en ningún momento vi un 57 bis. Entonces, por default, es el 57. ¿Ok? Y finalmente, esta quinta pregunta que les decía, recuerden que las características son 3 palabras que inician con la misma letra. En este caso es la A, que es aceptabilidad, adaptabilidad, accesibilidad. ¿Ok? Y entonces, bueno, aquí ya tenemos las respuestas de estas 5 preguntas, que igual van a venir en su simulador y sé que les van a funcionar, ¿va? Listo, maestro Flavio, gracias. Ok, pues bueno, estos son como ejercicios, ¿no? Para poder ir trabajando esta parte de la retención, ¿no? A través de las presentaciones que hacemos, pero la parte medular viene, bueno, una vez que ustedes recuerden, hacen las lecturas, se presenta el reactivo, el simulador, y la intención es que, bueno, tratemos de fallar lo menos posible. Hay que tomarnos el tiempo para leer bien. A lo mejor ahí me ocurrió mucho que yo me presiono con el tiempo del quizzes y no alcanzo a leer bien, entonces nos debemos de dar el tiempo, aunque se termine el tiempo, no importa, lo preferible contestar bien que contestar rápido, ¿no? Eso nos puede generar algún conflicto, pero bueno. Muchas gracias por haber estado acá en esta sesión, ¿no? Continuamos con la misma dinámica. Nos vemos el siguiente martes a la misma hora, 7:30, por favor. Entonces, yo mañana descargo mañana ya tienen toda la presentación, el webinar y la primera lectura que corresponde al dominio 1, ¿sale? Y cualquier duda, no duden en expresarla ahí en el grupo. Y me dio mucho gusto verles, qué bueno que están bien y que seguimos en este camino sinuoso, con obstáculos, pero que ahí vamos poco a poco, ¿no? Saltándolos, cada vez menos estresados. Bueno, ya llegará el estrés unos días antes del examen, pero ahorita por lo pronto nos vamos más relajaditos. Que pasen una excelente noche y nos vemos el próximo martes, primero Dios. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, igualmente. Buenas noches. Gracias.